Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. La verdad que es un gusto estar acá en Mendoza. Yo ahora estoy residiendo en San Luis, pero he estudiado acá y la verdad que me siento como en casa. Vamos a presentar. Esta paciente llegó a la consulta por presentar a nivel de codos, principalmente, estas lesiones costrosas, resumantes en algunos casos, que en miembros superiores también presentaba estas lesiones pustulosas con un fondo eritematoso, con estas costras. Como podrán ver, la paciente también tenía un fenotipo de un síndrome de Down. En el tronco podemos ver estas lesiones más papulosas, algunas pigmentadas, en gran cantidad. Y acá nuevamente el codo con estas lesiones costrosas. Bueno, ¿en qué diagnóstico pensarían ustedes? Bueno, la mayoría ha pensado en psoriasis, que generalmente es lo primero que uno piensa cuando encuentra estas lesiones en codos, es el primer diagnóstico a tener en cuenta. Pero en realidad lo que presentaba esta paciente es una sarna costrosa o una sarna de Noruega o sarna noruega, que se llama así porque fue descrita por primera vez en Noruega por un dermatólogo alrededor de 1850 en un paciente inmunodeprimido con una lepra. En realidad, esta es una variedad especial y muy infrecuente de la escabiosis que afecta principalmente a pacientes inmunodeprimidos y es causada por el ácaro, el Sarcoptes scabiei, variedad hominis, que es un parásito estricto del ser humano, del hombre. Y esto siempre hay que tenerlo en cuenta porque cuando los pacientes uno les habla y les dice del diagnóstico escabiosis, que es la escabiosis en general, empiezan a decir, no, yo no tengo perro, no tengo ningún animal en casa. Y lo que sí tienen que saber que este es un parásito estrictamente del ser humano y que siempre el contagio es directo y que estos animales pueden tener una sarna, que es la sarna propia de los animales, pero el parásito no es el mismo y que si nos parasitan no puede sobrevivir porque no se pueden alimentar de la queratina humana, por lo tanto es una patología autorresolutiva. Esta sarna, esta variedad especial clínica, encontramos gran cantidad de parásitos presentes en las lesiones. Por eso son estas manifestaciones clínicas mucho más severas y hay que tener en cuenta que es altamente contagiosa. Es muy poco habitual en personas sanas. Siempre que observamos y sospechamos este diagnóstico, también tenemos que sospechar algún tipo de inmunodeficiencia. Puede ser una infección por HIV en pacientes trasplantados, en el uso de esteroides a altas dosis, diabetes, desnutrición o como es en el caso de esta paciente que tenía un síndrome de Down. También pueden estar asociadas a procesos neurológicos o algún retraso mental. Los pacientes con la trisomía del par 21 presentan entonces una alta predisposición a estas infecciones cutáneas por, digamos, varias razones. Por la intensa serodermia que también presentan y por una alteración en su inmunidad al tener disminuidos los linfocitos T y las inmunoglobulinas G, entre otras causas. Sin embargo,
por qué se produce esta forma clínica especial, todavía es dudoso su patogenia. En la clínica, entonces, ¿qué tenemos? Que afecta grandes superficies, como ustedes pudieron ver, que tenía gran afectación de todo su tronco, y con este aspecto así paquidérmico, con estas placas hiperqueratóxicas, fisuradas, que pueden aparecer en cuero cabelludo, en las palmas y plantas, y en los codos y en las rodillas. Y si ustedes miran sus uñas, también pueden ver que hay un engrosamiento de la placa unguial. Como una paradoja, a pesar de que las lesiones están altamente parasitadas, es una patología, esta variedad clínica, muy poco sintomática, o sea que el paciente poco se va a quejar de ese síntoma tan característico y que es muchas veces lo que nos ayuda y lo que nos hace sospechar el diagnóstico, que es el prurito y sobre todo el prurito nocturno. Y sí, también tiene complicaciones, que generalmente la escabiosis o la sarna común no la tiene, que es poder llegar a la eritrodermia y confundir aún más con una psoriasis. El diagnóstico, siempre la sospecha clínica y con esto generalmente basta. También se puede hacer el estudio microscópico de las lesiones, que es la escarificación, entonces se obtienen escamas, se mira al microscopio y ahí podemos ver también el gran número de parásitos, de huevos o de heces. Y también otro método que utilizamos mucho los dermatólogos es a través de la dermatoscopía, donde podemos ver el famoso túnel escabiótico y, si tenemos suerte, poder observar el parásito. Como diagnósticos diferenciales, el eczema crónico, la psoriasis, enfermedad de Darier, la histiosis, pitiriasis rubras pilares y todas las queratodermas palmos plantares, porque en estos pacientes, si uno les observa las palmas y las plantas, estas pueden estar engrosadas, que también nos confunden y nos llevan más hacia el diagnóstico de una psoriasis. Siempre que tengamos un paciente, tenemos que ver también el contexto y ver en su familia si hay otros convivientes que presenten prurito o que presenten algún otro tipo de lesión que sea compatible con escabiosis, y eso por supuesto nos va a ayudar mucho en pensar, sospechar este diagnóstico. Estos son algunos de los diagnósticos diferenciales, como una pitiriasis rubra pilares, una psoriasis palmoplantar, una queratodermia de algunas ictiosis y una queratodermia palmoplantar idiopática. Las medidas de prevención son fundamentales para evitar la diseminación del parásito dentro del hogar y también cuando las personas, los convivientes, tienen contacto directo de ropa o cama con personas fuera del hogar. Entonces, esto siempre hay que preguntar y hay que recalcar y avisar a la familia que siempre el tratamiento se debe distribuir en forma centrífuga, porque si no después el parásito nos vuelve nuevamente y aunque hayamos realizado el tratamiento de forma correcta, volvemos a recontagiarnos. Con respecto al lavado de ropa, hay que tener en cuenta que no hace falta hervir la ropa. Antiguamente uno daba el diagnóstico de sarna y la gente ponía a hervir toda la ropa, por supuesto que la arruinaban, se quedaban sin ropa y tampoco ayudaba tanto al diagnóstico. Sí, lo que es importante es un buen planchado, indicarle al paciente que toda la ropa que aplique tiene que estar lavada y planchada, tener también las precauciones de dar el consejo de la ropa de cama, que también tiene que estar sobre todo planchada, porque las altas temperaturas destruye al parásito. Y el tratamiento adecuado del grupo familiar de todos sus convivientes. Siempre hay que tener en cuenta que la persona que nunca ha estado en contacto con el parásito, que no se ha contagiado, que nunca ha tenido sarna, desde que se contagia hasta que presenta los síntomas, lleva un mes. Entonces, generalmente puede ser alguien dentro de la familia que todavía
es que esté contagiado y no haya desarrollado los síntomas y dice, no, yo ¿por qué lo voy a hacer si a mí no me pica? Entonces lo hace parte de la familia, queda alguien, está con parásitos y es esa misma persona la que vuelve a recontagiar. Tenemos que tener presentes también que la sarna, que este parásito, de acuerdo también si es hombre y si es mujer y el grupo etario, ocupa o se distribuye en distintas zonas del cuerpo. Entonces, tenemos que pensar siempre en los bebés, tenemos que revisar palmas y plantas y cuero cabelludo, que ahí podemos encontrar parásitos. En la infancia, revisar sobre todo la parte glútea y ahí vamos a encontrar estas pápulas y estas vesículas a tener en cuenta para ayudar el diagnóstico. Siempre revisar los pliegues interdigitales y tener en cuenta también en los varones los nódulos a nivel de escroto, que muchas veces son lesiones que no están habitadas y pueden perdurar a pesar de haber hecho un tratamiento de manera correcta, y como estos nódulos perduran, se repite el tratamiento y lo único que se llega es una eczematización de la piel sin lograr ningún resultado, y estos nódulos en realidad se pueden resolver con el uso de corticoides no fluorados de mediana potencia. Como tratamiento, sobre todo en esta forma clínica, tenemos que usar los queratolíticos y los emolientes tópicos, porque lo que tenemos que eliminar son estas escamocostras. Tenemos que tener también presente el uso de la permetrina, pero siempre que tengamos costras, primero eliminarlas, porque si no, este medicamento no va a poder llegar hasta la capa córnea donde se encuentra el parásito. Recordemos que la permetrina está permitido su uso en embarazadas, en mujeres en lactancia y también en menores de 2 años. Como tratamiento sistémico y de primera elección para esta forma clínica es la ivermectina, utilizándola en esta dosis y bueno, y siempre teniendo presente en niños mayores de 5 años o con más de 15 kilos de peso. Bueno, si tienen alguna pregunta o algún comentario para hacer. La ivermectina tópica, en este caso, que ahora hay una fórmula, yo no la conocía, no sé si es nueva, yo la conozco de hace poco, para pediculosis. No sé si se puede utilizar en sarna. Sí, está indicada también en sarna, lo que pasa que todavía no está aprobada su uso, pero hay muchos trabajos que con muy buenos resultados en el uso. En Colombia hace mucho tiempo que la vienen usando y el doctor Victoria es el que hace mucho que viene hablando sobre el uso de la ivermectina tópica con muy buenos resultados. Cuando se usa por la pediculosis hay que tener en cuenta que siempre que uno aplique una sustancia pediculicida en cuero cabelludo tiene que ser con el pelo seco. No con el pelo mojado. ¿Por qué? Porque cuando se moja, el piojo cierra un opérculo que tiene, que es por ahí donde ingresa el pediculicida. Y si uno antes le hizo agua o le aplicó agua, el piojo lo cierra y tampoco puede entrar, ¿no? Entonces los productos, y hay que tener en cuenta, a ver, yo personalmente hace muchos años que no receto un pediculicida así en forma rutinaria, salvo que el paciente tenga una pediculosis como muy importante. ¿Por qué? Porque no todos los pediculicidas son el 100% efectivos. El niño el otro día vuelve a concurrir al colegio, vuelve a estar en contacto con sus compañeros y se vuelve a reinfectar. Peine. Entonces, es preferible el peine fino. Y doctora, con respecto entonces a la ivermectina para sarna, si bien no hay mucho trabajo, ¿desde qué edad podríamos usarla? Se puede usar también desde los primeros años de vida, sin ningún problema, pero bueno, hay algunos trabajos que lo avalan. Una pregunta, doctora. ¿El uso de la vaselina azufrada? Sí, es
A ver, la primera indicación en bebés, en neonatos, en realidad no es tan fácil utilizarla, es bastante, digamos, engorroso hacer el tratamiento, pero es lo que se indica en neonatos. Pero también hay trabajos que uno puede aplicar la permetrina y sin mayores complicaciones, o sea, que se puede usar sin problemas. Sí, cuando uno va a aplicar cualquier producto, sobre todo en los bebés, y como los tienen que aplicar en las manitos, porque es en los pliegues interdigitales donde también se encuentra el parásito, hay que decirle a la mamá que una vez aplicado el producto, que les ponga unos guantecitos o si no unos soquetitos para que el bebé no succione, y porque estos productos por supuesto que son tóxicos, entonces hay que tener esa precaución. Y también lo que se puede hacer en vez de indicarlos, porque estos tratamientos uno los suele indicar a la noche y la noche significa un mínimo de que esté aplicado 8 horas, entonces lo pueden hacer durante el día y en los bebés muy chiquitos o en los neonatos tenerlos menos tiempo aplicado. 3 días consecutivos la vaselina azufrada. En realidad los esquemas es como uno lo aprendió a hacer y lo que te da resultado hacerlo. Siempre hay que tener en cuenta el ciclo del parásito y si el producto que uno aplica es ovicida o también para el parásito adulto o para la ninfa, y de acuerdo a eso es como se repite. En realidad mi esquema son 3 noches seguidas, descansa y hace una aplicación a los 7 días de la última aplicación. Me funciona. Sí, yo quería hacer una pregunta. Si en sarna hay que aplicar productos tópicos por arriba de cuello, porque yo tenía entendido que las lesiones son deshabitadas en cabeza y cuello. Eso es de acuerdo, por eso, a la edad del paciente. Generalmente cuando uno indica siempre dice desde el cuello hasta los pies con especial atención en los pliegues. Ahora, en los bebés uno tiene que agregar palmas y plantas y en cuero cabelludo, porque en cuero cabelludo pueden haber lesiones habitadas. Lo que se hace en cuero cabelludo no se hace parejo, sino que se busca la lesión y se la topica puntualmente. También en los niños y en el adulto en general, pero sobre todo en los niños, hay que tener especial atención de que las mamás le corten y le cepillen las uñas, porque ellos se rascan, queda el parásito ahí y después lo vuelven a inocular. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más sobre sarna o pediculosis? Sí. Yo quisiera agregar un comentario, que es el uso de ivermectina por vía general en la pediculosis, ¿sí? Que tratemos de evitarla. La idea de usar ivermectina por vía sistémica es realmente muy efectiva y en general no hay toxicidad, pero sí crea resistencia. Entonces, cuando se trata de escabiosis lo reservamos para estos casos, ¿sí? En lo posible, lesiones, cuando hay otras lesiones en la piel que dificultan el tratamiento. Y cuando se trata de pediculosis también únicamente cuando hay impétigo en el cuero cabelludo, psoriasis, otras enfermedades. Tratemos de no usar la ivermectina por vía general indiscriminadamente, porque si no en poco tiempo va a haber resistencia y no vamos a poder tratar pacientes como estos, ¿sí? Y después quería recalcar que la permetrina se puede usar en recién nacidos, en neonatos y en embarazadas, no hay problema. El azufre, por supuesto, como dijo la doctora, es otra opción. A veces no hay acceso porque es mucho más cara, digamos, la permetrina y puede usarse el azufre, pero la permetrina es muy segura en esas ocasiones. Doctora, yo quisiera preguntar de qué tipo de permetrina podemos usar, ¿la loción o la pomada o la emulsión? A mí a nosotros, no sé si querés responder vos, emulsión usamos en general, no sé, yo uso emulsión, no sé vos, Cecilia. ¿La permetrina? Sí, la permetrina. Sí, en realidad la fórmula lo comercial es crema fluida y eso es lo que uno se usa. El tema del vehículo,
A lo mejor para los dermatólogos nos es más común y uno utiliza el vehículo según el tipo de patología, si esta es aguda, subaguda o crónica. Entonces uno elige si usa loción, crema o pomada o ungüento, ¿no? Entonces, como este tipo de lesiones son más bien agudas, entonces lo que se utiliza son las emulsiones o las lociones, y no así las pomadas o los ungüentos, porque estos favorecen, aumentan la temperatura de la piel y aumentarían esta sintomatología que es el prurito. De ahí es la importancia cuando uno va a elegir el medicamento, no solo elegirlo por la droga, sino también en qué vehículo lo encontramos, ¿no? Por eso a veces elegimos lociones, otras veces elegimos ungüentos, teniendo la misma droga, o también de acuerdo a qué parte lo vamos a utilizar. Si es una zona pilosa, nunca vamos a elegir un ungüento, salvo que, bueno, que lo realice a la noche, porque si no se hace un pegote. Entonces lo que uno utiliza son las lociones, o ahora para algunas patologías que tenemos las espumas, entonces utilizamos para zonas pilosas este vehículo. Cecilia, preguntaban la concentración. Sí. Escabicida, la permetrina es al 5%, a menos del 5% no es escabicida. Tengan eso en cuenta porque muchas fórmulas comerciales son al 2,5% o al 1% y no son efectivas para escabiosis. Yo justamente quería preguntar eso, si en el recién nacido también se usa el 5% la permetrina. Sí. Porque uno ve por ahí que hay... Sí, menor cantidad de horas, como dijo el doctor. Bien. Sí. Hay que tener en cuenta cuando hablamos de lociones que muchas lociones vienen preparadas con alcohol. Entonces, si la superficie corporal que vamos a utilizar es más grande, esto se puede absorber. Así que es mejor, como decía la doctora, elegir la espuma para cuero cabelludo que no la loción. Y si hay una dermatitis previa, como una dermatitis atópico seborreica, más aún aumenta la absorción. Bueno, vamos a seguir con el siguiente caso de la doctora. Bueno, este es un pacientito también que nos llegó a la consulta de 2 años de edad, que se encontraba irritable con una hiperestesia cutánea. Uno cuando lo tocaba, el paciente sentía dolor y lloraba, con un buen estado general. Cuando lo observamos podíamos ver una faz así, cara de hombre triste que se llama, con estas costras y fisuras, sobre todo periorales, con una rinorrea, con una conjuntivitis, pero sus mucosas estaban indemnes. Podíamos ver en tronco un eritema generalizado con una descamación periorificial, sobre todo a nivel perianal. ¿Cuál es su sospecha clínica? Bueno, han pensado bien el diagnóstico en un síndrome estafilocóxico de la piel escaldada. Igualmente, siempre que ustedes tengan un paciente con costras y con fisuras, con esas ragadíes, también acuérdense de sospechar la sífilis. El tratamiento que se realizó fue con cefalexina, con 50 miligramos kilo día y con medidas generales, con descostrado de estas lesiones. Acuérdense que cada vez que tengan costras hay que limpiar la piel, porque si uno aplica ya sea la crema o el medicamento que quiera y hay costras, nunca va a llegar. Entonces primero limpiamos, y uno de los mejores descostrantes
es el agua de Dalibur o el agua blanca. Hay que acordarse que estos actúan, son antisépticos, son astringentes y que nunca deben aplicarse en forma pura. Siempre hay que diluirlas, se diluyen a la mitad o al tercio. Si es el agua blanca, generalmente uno lo puede diluir a la mitad con agua corriente, hervida, fría, y si es el agua de Dalibur, al tercio. Bueno, entonces con este tratamiento y que funcionó muy bien el antibiótico y como ustedes ya lo habían sospechado, estábamos frente a un síndrome estafilocócico de la piel escaldada. Este síndrome fue descrito en 1878 por Ritter von Rittersheim con el nombre de dermatitis exfoliativa neonatal y es causado por Staphylococcus aureus el fago tipo 2 que produce una toxina exfoliativa y dentro de las piodermitis es la forma clínica más severa. Se presenta generalmente en niños menores de 5 años, presentando siempre, hay que buscar esto, un foco estafilocócico a distancia, buscar a nivel nasofaringio, otitis media, conjuntivitis. Este foco siempre entonces a distancia de la piel comprometida. ¿Qué encontramos en la clínica? Bueno, podemos ver fiebre, irritabilidad, con un dolorimiento cutáneo y con este eritema escarlatiniforme que se puede acentuar en las áreas flexurales. Alrededor de las 24 o 48 horas que tenemos al paciente con este tipo de eritema o de exantema, se empiezan a desarrollar estas ampollas, a tener en cuenta siempre que son estériles y que se erosionan rápidamente porque son ampollas que las encontramos a nivel de la capa granulosa, que es una de las capas más superficiales de la piel. Entonces tenemos 3 etapas clínicas, primero la eritrodérmica, luego la ampollar y después la descamativa. Y tener presente también este signo, el signo de Nikolsky, que es el despegamiento de la piel cuando frotamos o cuando pasamos algún efecto romo. Y esto se produce por esta toxina exfoliatina. ¿Cómo evoluciona? A pesar de ser un cuadro que lo vemos como de mucha gravedad, generalmente tiene muy buen pronóstico y estas lesiones, como pudimos ver en el paciente, involucionan sin cicatriz en 1 o 2 semanas cuando se ha realizado el diagnóstico correcto y el tratamiento, por supuesto. Sí se nos puede complicar y a veces estas complicaciones pueden ser fatales. Como el paciente hace una eritrodermia, entonces pueden llegar a una hipotermia, a una deshidratación o presentar infecciones secundarias como celulitis, sepsis o la fascitis necrotizantes. Entonces, en la patogenia que tenemos una bacteria, el estafilococos, que está localizado en piel o generalmente en mucosas, como habíamos dicho, y produce esta toxina que pasa al torrente sanguíneo y de ahí llega a la piel y produce este cuadro de despegamiento intraepidérmico en esta capa granulosa, sin producir necrólisis. Entonces tenemos un foco a distancia y esta toxina actuaría como un superantígeno. La toxina se excreta por vía renal, por eso es que los niños y especialmente los recién nacidos con una función renal aún inmadura son los grupos etarios afectados con mayor frecuencia y también se explica por qué los adultos sanos no tienen esta forma clínica cuando se contagian o cuando hacen algún cuadro de piodermitis. El diagnóstico es fundamentalmente clínico, ya que tiene este cuadro característico. Si uno les realiza laboratorio, no hay nada tampoco que nos ayuda, porque muchas veces ni siquiera hay una leucocitosis ni una elevación
de los reactantes de fase agudo. Y si uno está como muy perdido en el diagnóstico y realiza una biopsia, bueno, tenemos que saber que no vamos a encontrar ningún tipo de necrólisis. A ver, siempre que uno tiene una enfermedad producida por bacteria, lo primero que hacemos es un cultivo, pero acá la clave está de dónde vamos a sacar la muestra. Siempre uno se va a tentar de la zona más afectada y de las ampollas, pero como habíamos dicho, estas ampollas son estériles porque se producen por este despegamiento producida por la toxina. Entonces ahí no vamos a encontrar al estafilococos. Eso es lo que tenemos siempre que tener en cuenta. Y los hemocultivos también van a ser negativos, aunque en algunos adultos hay algunas referencias bibliográficas que así lo dicen. Como diagnóstico diferencial, el primero que hay que tener en cuenta es esto, la necrólisis epidérmica tóxica o NET, o también llamada síndrome de Lyell. También tenemos que tener en cuenta estas eritrodermias secundarias a fármaco y entre los diagnósticos diferenciales, Kawasaki, los exantemas virales, el síndrome del shock tóxico y, ¿por qué no?, la quemadura solar, que también puede producir en un paciente de esta edad eritema y que a su vez puede producir ampollas e producir estas infecciones sobreagregadas. Como tratamiento, el de elección es el tratamiento sistémico. Generalmente lo que se usan son cefalosporinas con muy buenas respuestas. Hay algunas publicaciones donde lo que se ha descrito son las resoluciones espontáneas, pero siempre realizar el diagnóstico. Lo que hay que tener en cuenta es no tentarnos en el uso de corticoides porque agravarían el cuadro. Si esto se presenta en un paciente muy chiquito, entonces, y hay compromiso del estado general, entonces, bueno, es cuando lo internamos, cuando lo aislamos y hacemos tratamientos con antibióticos por vía parenteral. Hay que tener en cuenta esto también. Todo paciente con la piel eritrodérmica está perdiendo líquidos y está perdiendo proteínas. Entonces, el tema de la reposición de líquidos y tener controlada su balance proteico es importante tenerlo en cuenta. Y hacer una analgesia, porque a estos pacientes realmente les duele su piel. Cuando uno los revisa, cuando los tocan, el paciente, si ya tiene cierta edad, puede avisar y decirnos, me duele, pero si este es un cuadro en un paciente menor de 1 año o algo que no pueda expresarse, tenemos que saber que cada vez que lo tocamos le estamos produciendo dolor. Con el tratamiento local, bueno, tenemos que ir a los focos, porque ya sabemos que aplicar un tratamiento tópico sobre la piel, generalmente estas lesiones son estériles, ¿no? Tratar de disminuir el prurito y disminuir esta sensibilidad que tienen los pacientes. ¿Alguna pregunta? Norberto Martín, de Comodoro Rivadavia. Me llamó la atención, bueno, ahora al seguir con la descripción estaba ahí puesto de 50 a 100 miligramos. Nosotros habitualmente usamos de 80 a 100 miligramos, entonces yo me preguntaba cómo con 50 miligramos por kilo este pibe se curó y se mostraba también. La otra cosa es que usted decía que entre 1 y 2 semanas se curan y el tratamiento, bueno, uno indica el tratamiento, digamos, para determinadas patologías y le dice al paciente 10 días de esto, cuando es 15 es 15, ¿cómo se manejan ustedes? Porque si en 1 o 2 semanas evoluciona bien, que a la semana le suspenden, o el tratamiento, digamos, que le indican para que lo haga son 10 días, son 15 días, son 7 días, ¿cómo se maneja eso? Y la otra era preguntarle qué emolientes usa, digamos, para calmar esa sensibilidad y ese prurito. Bueno, con respecto a la cefalexina sí se puede usar porque a dosis habituales
piel entre 50 y 100 miligramos y se puede usar entre 8 y 10 días y uno va viendo la evolución del paciente. Y de acuerdo a eso, pero se puede usar así en dosis habituales, porque a pesar de ser una de las más graves, si el paciente también tiene una muy buena, o uno se le puede mejorar también la función renal, esa toxina se excreta, que es lo que nos está produciendo el tipo de lesiones. Entonces hay que esperar también de que esta toxina desaparezca totalmente del torrente sanguíneo y no llegue a la piel, a la capa granulosa y produzca este despegamiento. Y con respecto a lo que usamos, bueno, se pueden usar todos estos productos con avena, están las aguas termales que tienen esta acción también calmantes, se pueden aplicar y cualquier producto también con avena. Hay que tener cuidado porque como ser la urea es un excelente emoliente, pero hay que ver en qué concentraciones se aplica, porque como todos sabemos también se absorbe y cuando uno tiene un paciente con una piel irritada, muchas veces si aplicamos urea estamos aumentando el ardor o estamos aumentando la irritación. A pesar de ser un muy buen humectante, un muy buen emoliente, tenemos que tener presente el estado inicial de esa piel.